Hoy vamos a hablar de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue proclamado hijo de Dios en Egipto, en Persa. Alejandro Magno murió a los 32 años y entre los 20 y 32 años, Alejandro Magno ganó todo lo que tenía que ganar. Por eso fue el más grande. Pero, desafortunadamente para él, lo mataron muy pronto. Alejandro es un hombre fuera de serie. Él tenía una idea, él tenía un sueño. Les voy a contar el día de hoy cuál era su idea, cuál era su sueño de Alejandro. Alejandro tenía el sueño de crear una humanidad universal. Esto es muy importante, es bien bonito, amigos. Alejandro quería unir a los griegos con los persas. No olvidemos que ellos tuvieron una guerra durante todo un siglo. Se odiaban entre ellos. Y él entendió que había que unirlos. Este era su gran proyecto, amigos. Lógico que no lo pudo llevar a cabo porque lo mataron. No lo pudo realizar. En su testamento, él dijo: quiero que cuando yo ya no esté con ustedes, ustedes sigan luchando por unir todos los reinos, todas las ciudades, todas las lenguas. Era la idea que tenía Alejandro Magno. Recordemos, amigos, que él llegó a conquistar Egipto, el imperio persa, la India. Y los egipcios, amigos, lo recibieron. Los persas lo recibieron. Y él dijo: quiero que conquistemos todo el norte de África y que llevemos nuestra cultura y que hagamos un camino desde Egipto hasta las columnas de Hércules. Que los griegos se casen con los egipcios y que los persas se casen con las griegas y que todos hagamos una raza universal y única y que todos los dioses los unifiquemos en uno solo. Eso quería Alejandro. Ese era su gran proyecto de vida. ¿Qué se le puede criticar a Alejandro Magno? Podrán preguntarse. Lo que se le puede criticar a Alejandro Magno quizás fueron sus guerras. Pero considerando todo lo que conquistó, en realidad Alejandro Magno peleó poco. A él, amigos, lo trataban como un dios, como un mesías. A él lo veían como Sirio, el rey persa. Y a él, Alejandro admiraba a un hombre, a un rey. Él admiraba a Sirio. Así lo admiraba. Alejandro nació en el año 356 antes de Cristo. Sin embargo, para entender bien, vamos a ubicar el contexto antes de Alejandro. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a contar lo que sucedía antes de que Alejandro naciera. ¿Qué sucedía antes de que Alejandro naciera? Bueno, vámonos al año 490 antes de Cristo. La cultura griega está en su máximo esplendor, amigos. Recordemos que cuando hablamos de Grecia, siempre pensamos en ciertos temporales muy específicos. Ustedes que estudian leyes, que estudian filosofía, la gente que le gusta la historia universal, siempre que hablamos de Grecia, vamos a pensar en los tres grandes personajes: Sócrates,
año 470 antes de Cristo, Platón 427 antes de Cristo y Aristóteles 384 antes de Cristo. Para el 490, la gran cultura griega está en el siglo de oro. Pero, amigos, quiero decirles algo. Nunca existió un país llamado Grecia. En ese entonces nunca existió un país llamado Grecia. Grecia nace en el año 1830, cuando se independiza del Imperio Otomano. Entonces, cuando hablemos de la Grecia antigua, nos estamos refiriendo a ciudades independientes como son Tebas, Atenas, Esparta, Corintios, que eran ciudades-estados, ciudades independientes, ciudades comerciantes. O sea, aquí es donde surge la polis griega, ¿de acuerdo? En el mundo antiguo, hablar de Grecia era hablar del Mediterráneo oriental. Eso era. ¿Y qué pasa? El imperio persa es el actual Irán. Irán es lo que fue el imperio persa. Se conquistó Anatolia, el actual Turquía, y llega hasta el mar Egeo, donde están las costas griegas, las polis griegas, amigos. Corre el año 490 antes de Cristo. Y bueno, pues la cultura griega empieza a expandirse y empiezan las llamadas guerras o batallas médicas. ¿Por qué se les llaman así? Por los medos. Los medos, y de ahí el tema de las guerras o batallas médicas, son persas. Y en el 490 hasta el 449, o sea, 40 años de guerra entre los persas y las pequeñas costas griegas, que son Bizancio, Constantinopla, Estambul, estaban a punto de conquistar Atenas y Esparta, que eran ciudades-estados. Y entonces estas dos ciudades, fíjense cómo son, Esparta y Atenas, se juntan y dicen, vamos, ¿sabes qué? Vamos a pelear contra el imperio persa. Y los derrotan, los llegan a derrotar. Y entonces los griegos defienden sus propias ciudades en Atenas y Esparta, que son ciudades independientes, más sin embargo se unen contra los persas. Y aquí hay momentos fundamentales. Destruyeron templos, profanaron templos, y para invadir había que echarse al mar, y es ahí donde ellos vencen al imperio persa. ¿Qué pasa? Entre estas guerras, amigos, nace Sócrates. Es el periodo de Sócrates. Cuando nace Sócrates, posteriormente nace Platón. Y justo ahí, Atenas se enfrenta a los persas de manera sola, sin Esparta. Entonces entienden que ellos pueden ser más fuertes. Y con eso nace, amigos, el tema de la democracia. Hoy en día hablamos de democracia, los políticos hablan de democracia, y la democracia surge ahí, en esas guerras. Los libros, las escuelas, las facultades nos han dicho y nos han hecho creer, fíjense muy bien, nos han hecho creer que Aristóteles y que Platón son las columnas de la democracia. Y esto hay que analizarlo, amigos, porque ellos eran de la aristocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Eran gente de muy buena posición económica. Platón era un gran antidemócrata. Fíjate, el Platón, el gran maestro, él dijo esto. Esto es muy fuerte lo que voy a decir. Platón dijo, el día que el voto de un campesino o de alguien sin estudios
tenga el mismo valor que el voto de Pericles, que es el más grande hombre de todo Atenas, solo nos quedará esperar la decadencia de Atenas y todo estará perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Que Platón era muy selectivo y decía, no es posible que permitan votar a cualquiera. Eso no es democracia, decía Platón. Y Aristóteles, que fue su alumno, Aristóteles, que es uno de los hombres más inteligentes que ha tocado la tierra, él decía que no era posible que el poder se le diera al pueblo. Fíjate lo que decía Aristóteles. No es posible que el poder se dé al pueblo, porque ellos nunca van a elegir lo virtuoso, lo correcto. No alcanzan a entender qué es lo correcto. La gente solo quiere lo popular. Fíjate lo que decía Aristóteles. Ellos, entonces, los que buscan el poder, se van a dedicar a prometer con discursos falsos, aunque no hagan nada, van a engañar a la gente. Y de esa manera vamos a convertirnos en una oclocracia, el poder de lo malo. En lugar de demócratas, vamos a tener demagogos que solo darán discursos sin hacer nada. Tal pareciera que Aristóteles tenía toda la razón. La gente no busca lo bueno y lo correcto, busca lo popular. Eso decía Aristóteles. Había un demagogo, el joven Alcibiades, que se dedicó a hacer discursos, que había que declarar la guerra a Esparta. O sea, imagínate, la ciudad de los filósofos le declara la guerra a la ciudad de los guerreros. Y aquí surgen las guerras del Peloponeso. Los 30 años en los que Atenas y Esparta se destruyen entre sí. Y mientras eso pasa, amigos, en Macedonia, ese reino que se consideraba salvaje, o sea, para ese entonces Macedonia se consideraba salvaje, empieza a crecer. En lo que Esparta y Atenas están peleando, Macedonia empieza a crecer. ¿Y qué pasa? Es el tiempo de Filipo II, padre de Alejandro. Y él empieza a unificar las ciudades griegas y crea un reino. Cabe mencionar que Aristóteles nace en esta gira. Él es macedonio. Cuando crece, se va a estudiar a Atenas. Va a estudiar a la Academia de Platón, precisamente. Y ahí es donde pasa 20 años estudiando Aristóteles con Platón. 20 años. Y es cuando lo manda a llamar Filipo, padre de Alejandro, para que se convierta en el tutor de su hijo Alejandro. 356 años antes de Cristo. Un reino de Macedonia que ha logrado conquistar gran parte del territorio. Y es cuando ahí va a nacer el más grande. El día que nació Alejandro, hubo símbolos, hubo 3 grandes victorias para su padre. 2 en el campo de batalla y otra más dentro de su reino. Esas eran las profecías que decían que Alejandro iba a ser grande entre los grandes. Hay 2 versiones, amigos, sobre el nacimiento de Alejandro. Una de ellas es que su madre, que es Olimpia, fue una madre virgen y que en un sueño, ella vio como un rayo bajó a la tierra y le tocó el vientre y de esa manera quedó embarazada y nació Alejandro. Y la otra versión es de que en un viaje ella tuvo que ver con un faraón de Egipto y quedó embarazada de Alejandro. Dios, lo sabemos, es el cielo, el sol, el rayo, baja y toca la tierra. ¿Cómo bendice Dios la tierra, amigos? A través de la lluvia. Y eso es lo que se dice de Alejandro. Alejandro se llegó a decir que era hijo del Espíritu Santo. Imagínate.
Y coincidentemente después, Alejandro fue faraón de Egipto. Era un hombre hermoso, medía 1,60 de estatura. Era bajo, pero muy fuerte, de tez blanca, de ojos marrón y un ojo gris. Era zurdo y de cabellos largos y ondulados. Cuenta una anécdota sobre Alejandro. A la edad de 8 años, su padre tenía un caballo que se llamaba Bucéfalo. Ese caballo era un caballo salvaje que nadie de sus hombres podía domar. Y entonces Alejandro lo observa. A los 8 años lo observa y dice, yo lo voy a domar. Y por supuesto todos, oye niño, ¿cómo es posible que vas a domar a un caballo salvaje que nadie puede domar? Entonces Alejandro lo analiza, lo observa, va, lo toma de la rienda, camina con él y lo pone de frente al sol. ¿Qué pasaba con Bucéfalo? Bucéfalo se espantaba al ver su propia sombra. Entonces cuando Alejandro lo pone de frente al sol, él no ve su sombra y lo puede domar. Entonces su padre se acerca y le dice, hijo, tienes que buscar otro reino, porque Macedonia es muy poca cosa para ti. Y ciertamente, así lo fue. De los 13 a los 17 años, Alejandro Magno se convirtió en el discípulo de Aristóteles. Y ahí es cuando dice esta frase, hacia mi padre le debo la vida, a Aristóteles le debo cómo saber vivirla. A los 18 años, Aristóteles fue nombrado gobernador de Tracia y salta a la fama en el año 336, cuando su padre es envenenado. Es envenenado en una conspiración en la que participa su propia madre, Olimpia. Ella está en esa conspiración. Y así es como a los 20 años, Alejandro se convierte en el rey de Macedonia y decide que va a llevar a cabo el proyecto de su padre. Lo primero que deja en claro, amigos, es decirle a las ciudades griegas, el que se mueva, me va a conocer. Porque como murió su padre, muchos pensaban, no, pues ya no hay rey, ya cada quien que haga lo que quiera. Y Alejandro dijo, el que se mueva, voy a ir sobre él. ¿Y qué pasa? Va y destruye Tebas. No deja nada de Tebas. Y bueno, también va con Albania y decide ir sobre Atenas. Cuando llega a Atenas, la sitia, pero él sabe, amigos, él sabe que es la ciudad de los filósofos. Y entonces lo que hace Alejandro, él sabe que representa muchas cosas. Y los atenienses cierran Atenas y Alejandro lo que hace es, les manda una carta y les dice que lo dejen entrar y que va a entrar solo, sin su ejército. Y ellos le contestan que están deliberando si lo enfrentan o se rinden. Entonces les dice, no, déjenme pasar y platicamos. Y lo dejan pasar y va solo Alejandro. Imagínate qué grande era este cuate, que va solo, entra y los convence y lo nombran Ecmon de toda Grecia y se consolida el gran sueño de Filipo. La pregunta sería, amigos, ¿para qué? Alejandro estaba necio, terco, que tenía que atacar al imperio persa y dijo, una vez que lo regresemos a su lugar, no basta con eso. Tenemos que apoderarnos de Persa y no haber tregua. Alejandro quería unir la sabiduría griega con la persa. Entró con 40,000 hombres a Asia Menor y va contra Darío II, el rey de Persa, quien sale huyendo tan rápido, amigos. Imagínate esto que les voy a contar. Él sale huyendo tan rápido, este cuate, que se le olvida su capa se le olvida.
y sale corriendo, se le olvida a su mujer y sus hijos. Cuando llega Alejandro, habla con la mujer y le dice: no vengo a destruir nada, yo quiero su cultura. Y ahí mismo le pide la mano de su hija. Y aquí entra otra leyenda, que él va entrando y hay un nudo y se llama el nudo gordiano. Es una soga como de marinos que está súper atada. Y cuenta la leyenda que esa soga, ese nudo gordiano, al que lo pudiera desenredar, iba a ser el conquistador del mundo. Y Alejandro se sentó, observó el nudo por mucho tiempo, tomó la soga y lo deshizo. La profecía se iba a cumplir. En el año 332, Alejandro entra a Egipto, el cual está dominado por los persas. Lo recibe la población, la nobleza y el sumo sacerdote de Amón. Y él le dice: bienvenido, hijo de Dios. Y se establece que Alejandro es Horus, hijo de Osiris y de Isis, de la madre tierra. Lo nombran faraón. Alejandro se pasa un año ahí recuperando y tomando fuerzas, y después se casa en el año 331. Y de ahí determina salir e ir a conquistar ni más ni menos que Babilonia. Cruza los montes Garos, que son Irak e Irak, su frontera, toma la ciudad de Susa, y ahí descubre que Darío ha sido asesinado cobardemente. Él se quita el manto púrpura y lo cubre, y sigue con su proyecto hacia Persépolis. Destruye una gran ciudad tradicional persa, y en el año 330, aquí hay un momento mitológico, que se encuentra con las Amazonas, amigos. Todos creemos que las Amazonas están en Brasil y que son las mujeres muy hermosas. No, todo está allá. Ahí están las tribus amazonas. Las tribus amazonas eran mujeres guerreras que adoraban a la diosa Artemisa y a Diana la cazadora. Alejandro, junto con 13 hombres, se queda un año ahí. Bueno, pues yo me imagino que hay justificación, ¿no? Se quedó un año ahí con las mujeres amazonas. Y ahí se casa con Rosana, una mujer amazona. Y va persiguiendo a los asesinos de Darío y llega al río Indo y descubre la India. Y decide invadir la India. Y los griegos que acompañan a Alejandro ya están cansados de luchar, y es cuando le dicen: ¿sabes qué, Alejandro? Ya no. Hasta aquí ya. Porque te la pasas conquistando y no vivimos. Entonces Alejandro dice: bueno, pues ya es hora de sentarse a reinar. Y decide que Babilonia será donde él gobernará. Llega a Babilonia, amigos, y ahí es donde muere envenenado. Ahí muere, ahí lo envenenan. ¿Qué sucede? Al morir, sus generales pensaban diferente y solo empiezan a dividir los reinos. Ahí, amigos, se termina el sueño universal de Alejandro. Cuando Alejandro y su ejército iban a entrar a conquistar ciudades importantes, Alejandro les decía a todos que es muy difícil entender esto. O sea, 40,000 hombres, no había micrófonos, no había bocinas. Pues el 40,000, quién sabe qué escuchaba, o a lo mejor nada más cabalgaba. Pero él les decía a todos, antes de entrar a un pueblo importante, una ciudad importante, decía: señores, vamos a entrar a un lugar que tiene miles de años de antigüedad, que nuestros padres no conocieron y que estos son maestros. Entren con todo respeto y aprendamos de ellos. Vamos a olvidarnos de las lenguas que solo nos dividen y de las religiones. Vamos a unirnos todos. Es lo que pensaba Alejandro Magno. Y por supuesto que eso, sus generales no lo querían. Un dato que les voy a decir, amigos: Jesús murió a los 33 años. Y por eso
El grado 33 de los masones representa la iluminación, el grado 33, por los 33 años de Jesús Cristo. Alejandro murió a los 32, le faltó un grado a Alejandro Magno. ¿Qué pasa? Él fue discípulo de Aristóteles, pero a quien realmente admiró Alejandro fue a Diógenes, el cínico, al filósofo de la secta del perro. Les decían la secta del perro porque vivían como perros, sin normas y sin ninguna regla. Diógenes vivía encuerado dentro de un barril de vino y se cobijaba del cielo y su cama era la tierra y listo. Así nada más. Se masturbaba públicamente, o sea, era un tipo de esos extraños. Cuando Diógenes cuentan que una ocasión Alejandro estaba descansando cuando llegó alguien y le dijo: Señor, sé que Diógenes está en la ciudad. Alejandro se puso rápidamente listo y dijo: vamos, acompáñenme. Y lo siguieron un grupo de generales. Y cuando se paró frente a Diógenes, que estaba desnudo, le dijo: Diógenes, ¿no me temes? ¿Sabes quién soy? Y Diógenes le preguntó: ¿eres un hombre bueno o eres un hombre malo? Y Alejandro le dijo: soy un hombre bueno. Entonces Diógenes le dijo: ¿por qué debo temerte entonces? Alejandro le comentó: dime qué puedo hacer por ti. Y Diógenes le contestó: si realmente quieres hacer algo por mí, quítate de enfrente, que me tapas el calor del sol. Todos empezaron a reír y Alejandro volteó a verlos y les dijo: ¿de qué se están riendo? Y todos se quedaron callados. Este es el máximo ejemplo de la hegemonía filosófica. Diógenes quizás despreciaba lo que Alejandro significaba, el poder. Nuevamente después lo encontró en una fosa común. Iba Alejandro cabalgando y encuentra a Diógenes en una fosa común. Y le dice: Diógenes, ¿qué estás haciendo? Y dice Diógenes: estoy buscando huesos de esclavos, pero no encuentro la diferencia de los huesos de los esclavos con los de tu padre. Por menos de eso, Alejandro hubiera matado a cualquiera. Y es donde él dice, se voltea y dice: si yo no hubiese sido Alejandro, hubiera querido ser Diógenes. Otro dato curioso: ambos, Diógenes y Alejandro, mueren en el año 32, en la misma semana. Imagínate. Se menciona como parte de una mitología que al morir, los dos se encuentran en Hades, o sea, en el inframundo. Ahí se encuentran Diógenes y Alejandro. Y Alejandro se dirige a Diógenes y le dice: oye, Diógenes, qué casualidad tan impresionante tiene la vida, que un mendigo y un emperador se encuentren 3 veces en la vida durante ella. Y Diógenes le dice: sí, es una gran casualidad. Y lo penoso es que tú sigues sin saber quién es el emperador y quién es el mendigo. Tú sigues pensando en tu gloria, en tu fama y en la necesidad de tus atenciones. Las mendigas aún. En cambio yo no necesito nada. Yo soy un emperador. Los diácolos, sus herederos físicos, al morir Alejandro, me refiero a sus generales, se pelean entre sí y se reparten el imperio. Ahí se derrumba todo el sueño de Alejandro, pues no tenían la capacidad de Alejandro. Y entonces
suceden cosas muy importantes. Sus dos esposas, una envenena a la otra y la otra fue asesinada. No tuvo hijos Alejandro. Uno de sus generales, llamado Ptolomeo, se queda con Egipto. Y con él inicia el periodo helenista, un periodo de la muerte, del año 323 al 30 a.C. Ahí es cuando se suicida Cleopatra. La cultura griega dominará durante 300 años. Ptolomeo es un general egipto y empieza la dinastía de los Ptolomeos. Es una dinastía de 14 generaciones griegas que gobernarán Egipto. Todos los hombres, amigos, aquí todos los hombres, toda la descendencia se va a llamar Ptolomeos y todas las mujeres se van a llamar Cleopatras, todos. Y entonces Ptolomeo, entre hermanos se casaban y Ptolomeo se casaba con Cleopatra. Tenían hijos y si era una mujer se llamaba Cleopatra y si era un hijo se llamaba Ptolomeo. Todos eran Ptolomeos y todos eran Cleopatra. Y ahí es hasta donde conocemos ni más ni menos a esa Cleopatra que conoció a Julio César. Este Ptolomeo fundó Alejandría. Alejandro fundó Alejandría en su honor. Y Ptolomeo fue el segundo Ptolomeo decide que Alejandría sería la ciudad del mundo, la capital del conocimiento, como Alejandro quería que fuera. Y donde se tendrán que reunir todo el conocimiento universal de la humanidad. Y por eso empiezan a hacer algo muy importante. Empiezan a buscar, a recolectar libros, roban libros, mandan a piratas a interceptar barcos y en los barcos les dicen, los vamos a perdonar, pero si nos dan los libros, se los regresamos en un año. Ponen a gente a copiar los libros. O sea, recolectan todos los libros que pueden de todas las ciudades para llenar la biblioteca de Alejandría. ¿Y qué pasa? De repente alguien dice, Señor, ya tenemos todos los libros. Y alguien le dice a Ptolomeo, no, nos falta uno. ¿Cuál? Dice Ptolomeo. ¿Cuál es el que nos falta? La Biblia. ¿Y por qué nos falta la Biblia? Porque no hay quien la pueda traducir. Entonces empiezan a traducir y es donde se empieza a crear el Antiguo Testamento. Fíjense nada más. Cuando Alejandro llega a Jerusalén, que había sido ya muy maltratada por los hititas, por los asirios, por los babilónicos, y se enteran que va a llegar Alejandro, entonces todos se ponen a temblar y dicen, oye, nos ha ido muy mal y ahora viene Alejandro. Entonces llega Alejandro y causó temor entre los pobladores, se esconden, pero Alejandro entra solo y lo reciben los rabinos y él les dice, ¿saben qué? No se preocupen, todo va a ser respetado, sus templos serán protegidos, sus costumbres. Solo quiero que me enseñen de qué se trata el judaísmo. Eso es lo que quiero. Y desde ese entonces, amigos, empieza el interés de los filósofos por el judaísmo. Y empieza el judaísmo a tener interés por los filósofos. Así es, gracias a Alejandro. Quizás Alejandro no entendió bien esto, al final de cuentas, porque el hecho de solo creer en un Dios, él venía de una etapa de politeístas, de la cual era muy respetuoso. Desde ese entonces, en las familias judías, al quinto hijo le ponían Alejandro. Alejandro logró establecer la biblioteca de Alejandría, la cual fue quemada en 2 ocasiones, primero por los cristianos, después por los musulmanes. Cuando el tercer califa del Islam, Omar se llamaba, toma Alejandría y manda a quemar la biblioteca, alguien le dijo, Señor, aquí hay 1 millón de libros. Y él respondió, aquí solo hay 2 tipos de libros, los que están de acuerdo con el Corán y los que lo contradicen. Y los que están de acuerdo con el Corán ya no los necesitamos porque tenemos el Corán. Y los que están en desacuerdo con el Corán no nos sirven. Así que quema todo. Fue su idea. También a Julio César se le atribuye la quema de la biblioteca de Alejandría. Como dato último, amigos, nadie sabe, porque nadie lo sabe, y el que lo diga les mentiría, nadie sabe dónde está enterrado Alejandro.
Si vas a Alejandría algún día de paseo, que tomes un tour, un viaje, te van a decir que está aquí, en Alejandría. Al morir lo meten en un sarcófago de oro, pero varios emperadores romanos saquearon la tumba de Alejandro para ponerse la corona, la armadura, la espada, su capa. Saquearon el sarcófago. ¿Dónde está el sarcófago de Alejandro? Está en Estambul, en el Museo de Estambul. De sus restos no se sabe nada. Algunos hombres han querido imitar a Alejandro. Napoleón Bonaparte quiso hacerlo. Quiso ser más grande que él. Pero no lo logró. Cuando Alejandro habló con su ejército antes de morir, les dijo, esto es muy importante, amigos. Les dijo, los llamó y les dijo, quiero que el día que yo ya no esté aquí, todos los médicos más famosos carguen mi ataúd, para que toda la gente sepa que ni los médicos más prestigiosos ni la ciencia pudo salvarme. Y por el camino que lleven mi ataúd, rieguen todos los tesoros y las joyas que conquisté, para que el mundo sepa que todo lo que aquí conquisté, aquí se queda. Y que me corten los brazos y que los cuelguen en la entrada de la ciudad, para que todos vean y sepan que como llegué al mundo con las manos vacías, así mismo me fui. Alejandro Magno. Algunos hombres han querido imitar a Alejandro, pero no lo han logrado. Napoleón, repito, quiso igualarse y no lo logró. Y si me preguntan quién se le ha parecido más, les voy a decir algo. Y quizás irrite, moleste. Y ese hombre a quien me refiero, que pudo haber sido igual que Alejandro Magno, porque Alejandro Magno entró con 40,000 hombres a derrotar al imperio persa y tardó 10 años en hacerlo. Y hubo alguien que llegó solo con 500 hombres y conquistó el imperio azteca. Y ese hombre es Hernán Cortés, el padre del mestizaje. Señores, espero que les haya gustado este relato de Alejandro Magno. Buenas noches. Muchas gracias.